En este material estaremos aprendiendo a cómo instalar iReport en nuestras computadoras. Para que iReport funcione, debemos tener el JDK 7 instalado en nuestras máquinas y posterior ya podremos utilizar y realizar la instalación del iReport. Recuerden que en una computadora se pueden utilizar muchas versiones de JDK y no va a haber inconvenientes. Entonces directamente le damos doble clic a el instalador y procedemos a realizar la instalación, que es súper sencilla. Le damos siguiente, nos dice que va a crear una carpeta Jaspersoft, iReport. Le damos siguiente, le damos instalar. Esperamos a que se vayan extrayendo todos los archivos del instalador para que se copien en nuestras computadoras y que luego podamos ejecutarlos para poder realizar nuestros reportes. Bien, una vez que haya finalizado, le damos Finish y le vamos a marcar esto para que directamente ya nos aparezca el programa del iReport en nuestra pantalla. Bien, ahí está iniciando. Está cargando los módulos, leyendo. Y una vez que cargue todo, tiene que mostrarnos la herramienta para que nosotros podamos diseñar nuestros reportes. Bien, me dice que hay una nueva versión del 5.6, pero no quiero. Voy a utilizar nomás el que yo he instalado. Bien, esta es la estructura principal de nuestra herramienta, que esta es la página de bienvenida que yo puedo cerrar directamente y ya se queda de esa forma. Lo primero que nosotros debemos hacer es activar nuestra base de datos, ya que yo no tengo activada, para que directamente podamos conectar nuestro iReport a la base de datos para que de esta forma nosotros podamos estirar los registros y poder hacer los informes. Una vez que ya tengo activada la base de datos, vamos a hacer la conexión y esto se hace una sola vez dentro de este programa y luego ya queda registrado en esta sección esa conexión que nosotros hemos hecho. Le vamos a dar clic donde dice Data Source y le vamos a clicar a la opción Nuevo y vamos a conectarnos a un JDBC Connection. Le damos siguiente y le ponemos un nombre de conexión. Nosotros estamos accediendo a la base de datos que se denomina sistema, o directamente van a ver ustedes un nombre genérico que quieran colocarlos. En este caso acá nos dice cuál es el driver que nosotros estamos utilizando para la conexión a la base de datos y por defecto me da el de Postgres, pero nosotros estamos utilizando el com MySQL JDBC driver. Aquí colocamos el nombre de nuestra base de datos que se denomina sistema y colocamos el usuario de MySQL y la contraseña de MySQL. Si no quieren que se les pida a cada rato que se autentique, directamente podemos darle salvar, guardar contraseña. Le damos test y nos tiene que aparecer connection successful. ¿Qué significa? Que hubo una conexión con nuestro iReport y nuestra base de datos específicamente con la base de datos sistema de MySQL. Una vez hecho eso, sistema ya queda registrado. Cada vez que yo vaya a abrir mi iReport, aquí ya voy a tener siempre sistema, entonces ya no hace falta que yo siempre vaya creando una nueva conexión. Eso sí, si tenemos varias bases de datos, directamente tenemos que hacer varias conexiones, una conexión para cada base de datos. ¿Ok? Bien, para que nosotros podamos diseñar un nuevo informe, primeramente, supongamos que el cliente nos dice que quiere un listado
de todos los personales que tiene dentro de la empresa. Esto entonces nosotros tenemos que hacer en el iReport. Seleccionar todo de la tabla personales y que me muestre como un informe para que pueda ser imprimible a través, o sea que en una hoja a través de la impresora, ¿verdad? Porque en el sistema también podemos hacer eso, en el sistema Java, pero no es imprimible eso a no ser que le hagamos una captura de pantalla. Pero la estética ahí ya cambia, ya es diferente. Entonces voy a darle en archivo y le voy a dar la opción nuevo. Y aquí me da unas plantillas que yo ya puedo estar utilizando. Si nosotros queremos diseñar un informe desde cero, entonces utilizamos las páginas que tenemos aquí en diferentes tamaños y diferentes orientaciones en blanco, o directamente podemos utilizar unas plantillas que nos dan aquí por defecto. Aquí tenemos todas las plantillas por defecto, o sea que ya tiene un diseño, ya tiene fondo, bordes, lo que sea, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a diseñar desde cero. Entonces voy a utilizar una hoja blanca A4. Voy a colocarle un nombre, por ejemplo va a ser listado de personales, y directamente aquí voy a seleccionar la ubicación, y la ubicación del reporte debe ser directamente el proyecto que nosotros estamos haciendo. En mi caso, mi proyecto se llama Login, y dentro de Login tengo el SRC, y dentro del SRC tengo controlador, imágenes, y aquí me falta una carpeta que se llame informes. Si ustedes no tienen, pueden crear, y se va a crear un nuevo paquete en nuestro sistema Java que se denomina informes. Voy a abrir informes, y ahí, aquí es donde voy a guardar los archivos que yo vaya creando en mi iReport. Le doy guardar, le doy siguiente, y me dice qué datos necesitamos estirar para que el informe funcione, y yo necesito estirar los datos del personal. Por eso voy a utilizar la conexión sistema que nosotros habíamos hecho, y directamente puedo hacer yo el query, seleccionar todo from personal. ¿Yo puedo hacer esto? Sí, pero también puedo hacer esto: diseñar un query a partir de las tablas que yo tengo en mi base de datos según esta conexión sistema, porque sistema se conecta a la base de datos que se llama sistema, y sistema tiene estas tablas. Entonces yo puedo colocar directamente, yo necesito los datos de los personales, le doy doble clic y aquí ya me aparece la tabla personales con todos sus atributos correspondientes. Y yo me percato de que aquí tengo un ID ciudad, entonces puedo también listar los datos de las ciudades. Entonces ahí pongo ciudad y automáticamente ella hace esa relación, ya me representa, y yo voy seleccionando qué atributo es lo que quiero mostrar dentro de mi consulta. Y en este caso ya tengo repetido y de ciudad, entonces puedo quitar uno y dejar así. Una vez que terminamos, también podemos mostrar los dos, no hay inconvenientes, y le damos OK, y ya se me crea de forma automática la consulta SQL con sus alias, todo bien estructurado, ¿verdad? Con comillas inclusivas me da. Bueno, una vez que esto está bien así, le damos siguiente, y me dice, de tu consulta, estos son los fields o los datos que nos puede devolver para que nosotros podamos mostrar en la consulta o en el informe. Entonces, si yo quiero que todo esto salga en el informe, entonces tengo que pasar toditos a esta columna que se observa aquí. Puedo hacer pasar uno a uno o directamente todos. Le doy siguiente, aquí no voy a agrupar nada, le doy siguiente, y aquí terminamos la configuración previa del llamado de datos de la base de datos para que yo pueda diseñar ya mi informe. Le doy terminar y automáticamente me tiene que aparecer mi hoja A4 en blanco con todos los recursos que yo puedo utilizar para poder hacer el diseño. Bien, en esta parte, cuando nosotros compilamos, nos va a aparecer los errores, o si compilamos todo bien, va a aparecernos que no hubo errores, etcétera, ¿verdad? Tenemos la paleta
y obviamente al utilizar una paleta se va a activar las propiedades. Aquí tenemos lo que previamente nosotros hemos configurado. Por ejemplo, aquí tenemos todos los atributos que nos va a devolver la consulta que nosotros habíamos especificado con el select, y directamente acá tengo el título, tengo page header, todas las secciones que representan a cada sección de esta hoja. Bien, después vamos a estar adentrándonos a lo que serían los parámetros, etcétera. Bien, la hoja se compone de lo siguiente: serían bandas. Esta sería la primera banda o sección, lo que significa que si nosotros utilizamos algo, por ejemplo una etiqueta, tenemos una etiqueta static text, tenemos que arrastrar, y si yo coloco esta etiqueta, por ejemplo, le puedo poner esperen que está leyendo, ahí está, le damos doble clic y le puedo colocar informes de personal, le doy un enter. Esto puedo agrandar Augusto, le pongo centrado, ahí está, le puedo poner una línea. Ustedes van a ir jugando y luego creando su diseño personalizado. Informes de personales. Todo lo que yo vaya colocando en el título va apareciendo también en esta, sería un navegador también. Supongamos que nuestro informe va a generar más de una hoja, entonces todo lo que nosotros colocamos en el título va a aparecer solo en la primera hoja, y en la siguiente ya no va a aparecer ese título que nosotros hemos colocado. Page header va a aparecer siempre en la cabecera de la hoja, siempre va a aparecer aquí. Después del título ya va a aparecer el page header, en el siguiente va a aparecer, y su page footer también va a aparecer siempre al final. Luego tenemos el column header, que son el nombre de las columnas que nosotros podemos utilizar en el reporte, que va a aparecer siempre encima del detalle, y el column footer siempre cuando el detalle termina aparece el column footer por debajo del detalle. Que vamos a ir practicando también todo eso. Summary, para que nosotros podamos hacer las sumatorias, va a aparecer siempre debajo de detalle también. Esto, el page footer siempre abajo para las paginaciones de página o lo que sea. Bien, aquí lo que vamos a ir redactando o haciendo, el page header yo no voy a utilizar ahora porque no hay necesidad, pero podemos colocar también una etiqueta, y podemos decirle a la etiqueta que es de tipo page header. Ustedes van a ver nomás esto cómo sale en ejecución. Aquí el detalle tiene una función, vamos a decir, diferente a las demás bandas, porque nosotros vamos a hacer que ese detalle se repita tantas veces haya resultados en mi consulta SQL. Porque nosotros podemos hacer lo siguiente: marcamos todos los atributos que yo tengo aquí y lo pongo en mi detalle, y automáticamente aquí en mi column header ya me aparece para que yo pueda personalizar. Aquí voy a colocar ID, esto va a ser nombre, el apellido, aquí vamos a colocar CI, aquí tengo ID ciudad, y de ciudad por lo menos se me repite, entonces esto puedo borrar nada más para que no tenga datos repetidos en mi informe. Ciudad puedo agrandar para ocupar todo el espacio, y aquí pongo ID ciudad.
Bien, una vez hecho eso, puedo hacer esto, doble clic en la banda para que se ajuste, y en el detalle también puedo darle doble clic. Para que ustedes me entiendan de lo que yo quiero estar mostrándoles significa, o sea que yo en el detalle coloco una sola vez esto, y supongamos que mi tabla personal tiene un solo registro, entonces el detalle va a tener un solo detalle. Pero si personales me da 10 registros, automáticamente esto va a hacer duplicar esta fila 10 veces. Es como un ciclo for que va dando vueltas hasta que termine la cantidad de registros que tiene esa consulta. Si nosotros no tenemos más nada que agregar, esto puedo hacer también así un diseño más específico. Le puedo poner de negrita, un poco más grande, centrado, eso ya depende del gusto de cada uno. Y aquí voy a nombrarle ciudad. Yo por ejemplo marqué todo con el shift y arrastré, pero ustedes pueden hacerlo uno a uno y solamente pueden estirar los datos que ustedes desean también. El column footer voy a colocarle una etiqueta aquí. Esto es un column footer. Y si nosotros queremos utilizar, como les digo, el número de página aquí, o directamente, hay muchos estilos. Esto por ejemplo es página 1 de 1, página 2 de 3, etcétera. Y Summary siempre va a aparecer por debajo del Summary. Por debajo del detalle tiene que aparecer. Bien, esto es nada más para que ustedes puedan ver dónde es que va apareciendo los datos en nuestra ejecución para que puedan ir diseñando. Le voy a dar vista previa y tiene que estirar todos los datos de la tabla personales, por ejemplo Juan, Pedro, José, Jonás, y como ustedes observan, page header aparece debajo del título una sola vez, pero en la parte superior, y aquí column footer aparece justo en el inferior, y el ¿cómo se llamaba esta banda? Page footer, column footer aparece siempre debajo del detalle, y el summary aparece debajo del aquí les pongo, el summary siempre aparece debajo del detalle. Por ejemplo, si yo quiero hacer una sumatoria de 1 más 1 más 1, entonces yo en summary puedo poner el resultado para que pueda sumar todo eso y aparecer ahí por debajo. Entonces de esa forma se van dividiendo las secciones o las bandas de una hoja, y como les digo, solamente nosotros colocamos una sola vez en el detalle, y él lo va a hacer repetir de acuerdo a la cantidad de registros que exista dentro de la consulta que hemos especificado. Y de esta forma nosotros obtenemos un informe súper sencillo, sin parámetros, sin nada específico. Los parámetros, por ejemplo, sirven para que entre datos de afuera de este informe, como así nosotros hacíamos los métodos y procedimientos con parámetros, ¿verdad? Colocábamos un espacio, una puerta trasera para que puedan entrar datos de afuera y así poder utilizarlos en este informe. Bien, entonces lo que nosotros vamos a estar practicando es hacer un diseño más específico, más pro, para que después podamos enlazar nosotros este informe con nuestro sistema que estamos realizando. Bien, entonces le dejo para que ustedes puedan estar instalando, realizando su primer informe, y seguidamente procederemos a crear un informe más complejo para que una factura pueda funcionar en nuestro sistema de facturación. Hasta aquí este video. Después les paso otro donde invocamos este informe desde nuestro sistema Java.